La inflación es un tema prioritario para analizar la economía. Sin embargo, hay periodos en los que pasa desapercibido, mientras que en otros, sin embargo, recobra un importante protagonismo en las preocupaciones de los analistas de la economía. ¿Por qué sucede esto? Pues simplemente está en función de los niveles alcanzados por la cifra de inflación. En los periodos de inflación alta es cuando ocupa el lugar central de los observatorios económicos, y en los periodos de inflación baja pasa a segundo plano. Y a cambio incluso pueden surgir preocupaciones por el lado de la hipotética deflación. En este vídeo veremos qué es la inflación y cómo se mide. Recordamos que tenemos otros vídeos que se ocupan de completar este tema. Uno sobre cuáles son las causas de la inflación, otro sobre cuáles son sus efectos negativos, otro sobre cómo se combate la inflación mediante políticas antiinflacionistas, e incluso en otro vídeo exponemos un caso histórico ilustrativo de política de rentas contra la inflación de costes, como fue el caso de los llamados Pactos de la Moncloa de 1977. Vamos a desarrollar el tema de la inflación, viendo qué es la inflación, cómo se mide a través de distintos índices, términos relacionados que a veces pueden resultar confusos, como inflación negativa, que a veces se habla, desinflación, bueno, hiperinflación, deflación, estanflación o stagflation. Bueno. ¿Por qué surge la inflación? ¿Qué tipos de inflación cabe considerar? La inflación de demanda, la de costes, la estructural, bueno, también se habla de inflación dual. Y vamos a ver, sobre todo lo que nos interesa es ver qué efectos tiene, todos ellos perniciosos para la economía, y qué políticas antiinflacionistas cabe aplicar para solucionar el problema. Por lo tanto, ¿qué es la inflación? La inflación es el proceso de elevación del nivel general de precios de una economía, sería la definición más sencilla. Es decir, conviene que nos fijemos en que es un proceso. No se podría, por tanto, calificar como situación inflacionista por sí misma una subida puntual de los precios, como por ejemplo cuando se eleva el IVA o cosas similares. Solo cabe hablar de situación inflacionista si desencadena ese característico proceso que define la inflación y que hace que se mantenga en el tiempo. Por otro lado, es evidente que tiene que afectar al nivel general de precios, no a un grupo de precios de la economía o de sectores de la economía. Siempre la economía pues tiene sectores y aspectos como precios de servicios, etcétera, que pueden subir, pero eso no sería una inflación. Y luego es un fenómeno esencialmente monetario, que conlleva por tanto un aumento del dinero en circulación, con su consiguiente pérdida de valor adquisitivo, y que obliga al control del Banco Central mediante sus actuaciones de política monetaria que hemos visto en temas pasados ya. ¿Cómo se mide la inflación? La inflación se mide a través de los distintos índices de precios que daremos un repaso. El índice de precios al consumo, el más conocido, el más popular, el IPC, el IPCA, que es el IPC armonizado con los países de la Unión Europea, y otros distintos índices, y vamos a ver las ventajas de usar unos u usar otros, como el deflactor del PIB, la inflación subyacente, el índice de precios a impuestos constantes, bueno, etcétera, ¿no? Y luego sí conviene que tengamos en cuenta las distintas tasas de variación para poder interpretar cuando nos dicen que una cifra de la inflación del mes pasado es tanto. Bueno, pues tenemos que ver que hay tasas intermensuales entre meses, year to date en lo que va de año, elevadas a tasa anual, la tasa mensual o trimestral elevada a tasa anual, la tasa equivalente a los 12 meses anteriores, es decir, igual mes del año anterior. Y luego cuando hablamos de tasas anuales, pues tenemos que saber si se está refiriendo a una media anual o diciembre sobre diciembre. Si decimos que la tasa de crecimiento del IPC el año 2016 es, imaginemos, 1,5, tenemos que saber si es diciembre sobre diciembre, que suele ser lo habitual, o la media mensual del año 2016 respecto a la media anual del año 2015. El índice de precios al consumo, el popular IPC,
es el más utilizado. Pero, ojo, como su nombre indica, se limita a medir los precios en el nivel del consumidor. Expresa el coste de una cesta de bienes y servicios, representativa de una economía doméstica, por lo que nos mide solo un aspecto de la evolución de los precios de la economía, que son los precios de los consumidores. Es decir, en todo el conjunto de precios de la economía, el IPC se fija solamente en los precios, en los escaparates de cara al consumidor, pero no nos mediría, por lo tanto, el conjunto de precios de la economía. Se elabora en España desde el año 1962. El IPCA es el IPC armonizado, es el IPC utilizable para que sea homogénea las medidas en todos los países de la Unión Europea. Su importancia está en que sirve de guía para la política antiinflacionista, para la política monetaria del Banco Central Europeo. Aquí tendríamos la evolución del IPC y del IPCA en España y en la Unión Monetaria. Curiosamente, en este periodo del gráfico, en España tenemos una inflación más baja que la de la Unión Monetaria, cuando históricamente había sido al contrario. Otro indicador, otro índice que nos mide para calcular la inflación es el deflactor implícito del PIB. Ofrece más información que el IPC porque hemos dicho que el IPC solamente incluye los bienes y servicios que afectan al consumo de los hogares, pero el deflactor implícito del PIB incluye todos los componentes de la demanda final: consumo final individual y colectivo, formación bruta de capital, es decir, la inversión, y exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Ya lo vimos cuando estudiamos las macromagnitudes, pero su cálculo resulta de dividir el PIB a precios corrientes entre el PIB a precios constantes, es decir, el PIB nominal entre el PIB real. Ya lo tenemos visto. La inflación subyacente es otra forma de medir la inflación que tiene mucho interés. En España se mide a través de lo que técnicamente se llama el IPSEBENE, que es el índice de precios de servicios y bienes elaborados no energéticos. ¿En qué consiste? Consiste en coger el IPC y quitarle aquellos elementos más volátiles, que no dependen del propio funcionamiento de la economía, sino de elementos exógenos como las vicisitudes meteorológicas en la producción agrícola o de los mercados internacionales de crudo. Por lo tanto, nos mediría la verdadera situación de la parte de inflación más estable y estructural de la economía del país. Por ejemplo, en este periodo que tenemos aquí, hemos visto cómo la inflación medida por el IPC en términos generales, el IPC general, el índice general, está muy por debajo de la subyacente. Por eso, aunque la inflación fuera negativa, la tasa de evolución fuera negativa de los precios del IPC, sin embargo, no aparecía riesgo de deflación porque la parte más estable de la economía registraba crecimientos positivos en todos los momentos. Esto se debía fundamentalmente al descenso del crudo, como hemos venido diciendo. Hay otro indicador interesante que solamente aparece cuando suben los impuestos, pero que se publica, que es el IPC sin considerar las variaciones de los impuestos y subvenciones. Es el IPC a impuestos constantes. Es evidente que si por razones normativas de política económica se modifica un impuesto, esto repercutiría en la inflación y entonces necesitaríamos, si la medimos sin tenerlo en cuenta, y por eso necesitamos un indicador que excluya estas variaciones de impuestos y subvenciones. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando del impuesto sobre el valor añadido, sobre los combustibles, sobre el tabaco, sobre la matriculación de vehículos, sobre primas de seguros, y también hay que deducir las subvenciones, porque hay ciertos subsidios que están considerados en el IPC, por ejemplo, los ligados al consumo de medicamentos o los peajes. En definitiva, el IPC normalmente será idéntico al IPC a impuestos constantes y solo diferirá cuando haya variación de los impuestos y subvenciones. Otros índices de precios parciales o sectoriales que existen pueden ser de utilidad
para análisis específicos como el índice de precios al por mayor, el índice de precios industriales, el índice de precios de comercio exterior, etc. Dejamos aquí en la modalidad de pausa y play algunas consideraciones que pueden ser interesantes fijarse en ellas para ver los efectos que tiene un alza de precios en el proceso inflacionista. Hay efectos directos, naturalmente, por el encarecimiento del producto en sí, sobre el nivel general de precios, pero hay unos efectos indirectos que son los que se producen inducidos por el alza de los precios y servicios que utilizan algunos de los inputs que se han encarecido. Es muy característico que sube la energía y eso hace subir la inflación, pero también eso va a inducir a una subida de aquellos servicios, aquellos componentes, aquellos productos que llevan energía, como transporte, etcétera, etcétera. Luego hay los efectos de segunda vuelta, que vamos a ver con más detalle, si esto lo miramos aquí, y los efectos estadísticos o de base de comparación, que son simplemente los que resultan del mero desplazamiento temporal de la comparación, que va eliminando, al hacerlo móvil 12 meses, va eliminando automáticamente aquellos periodos anteriores que recogían un determinado comportamiento de los precios. Un ejemplo muy característico fue el ejemplo de julio del 2011, cuando desaparece la comparación interanual del alza del IVA de julio del año anterior. Bien. Hay términos relacionados con la inflación y terminologías que debemos conocer, como es la inflación negativa, que es una especie de eufemismo que se utiliza. Simplemente es un mero decrecimiento y solo temporal y no persistente del índice de precios, como hemos visto en el gráfico anterior. Eso no se puede considerar que sea una deflación, sino una mera inflación negativa. Hay un término que se utiliza también que es la desinflación, se utiliza menos. ¿Qué significa? Significa aquella desaceleración del crecimiento de los precios que está causada justamente por el progreso técnico que, como sabemos, hace bajar los precios por avances como la computación, el Internet, la fabricación masiva, etc. Es un proceso paulatino y a largo plazo, pero no tiene nada que ver con situaciones de modificaciones de los precios, sino de características de tipo técnico. Tenemos la estanflación, la hiperinflación, la deflación, trampa de liquidez, ilusión monetaria, todo esto lo vamos a ver a continuación. La estanflación hace referencia a estancamiento de la actividad con inflación. El término surge en las discusiones de los años 70 con ocasión de una situación precisamente de estancamiento económico con inflación, cuando se creía hasta ese momento que ambas situaciones no eran compatibles. Surge con ocasión de las polémicas sobre la curva de Phillips, que establecía una relación entre el desempleo y la inflación. De forma resumida, dicha curva estipulaba que los sucesivos incrementos del uso de la capacidad productiva de la economía no llegarían a afectar al nivel de precios hasta el momento en que se alcanzara el pleno empleo, momento a partir del cual sí se generaría un típico proceso inflacionista. Es decir, no cabía pensar en inflación si había desocupación de la capacidad productiva, porque los sucesivos incrementos de la utilización de la capacidad no conllevarían aumento de precios. Bueno, esto no es así y por eso surge el término de stagflation. La hiperinflación es una situación inflacionista, pero bajo una patología sumamente grave de la economía que está caracterizada por una enorme elevación de los precios con pronósticos inciertos, pues el fenómeno viene acompañado de una incontrolada aceleración de los precios. Bueno, la hiperinflación va invalidando progresivamente todos los mecanismos de funcionamiento de la economía hasta llegar en los casos más extremos a la descomposición incluso de la estructura económica y social. La hiperinflación conlleva un fenómeno bien estudiado que se conoce como la huida del dinero, que hace que nadie quiera mantener tenencias de dinero puesto que éste pierde valor casi cada minuto, con lo que el público se desprende lo más rápidamente posible de él, acudiendo inmediatamente a realizar compras de productos, cosa que a su vez sigue alimentando el proceso inflacionista. En los casos extremos, esto conducía incluso a la desaparición del dinero de curso legal en favor de cualquier otra mercancía de dinero. Por ejemplo, en Alemania de 1923 se utilizaban los cigarrillos como dinero. Bueno, la hiperinflación tiene interés porque
es una especie de experimento de laboratorio para ilustrar mejor el fenómeno de la inflación en sí, sus causas, los efectos devastadores que tienen las políticas monetarias permisivas, como las emisiones incontroladas de dinero, la monetización de deudas públicas, etc. Y también para estudiar el fenómeno de los comportamientos de los agentes económicos, consumidores, empresarios, y también las consecuencias de la inflación sobre la asignación de los recursos. La deflación. Es una situación similar a la inflación, pero simétrica y de signo contrario. Quedaría definida, por tanto, como el proceso de bajada generalizada de los precios. Insistimos en la palabra proceso, puesto que una mera bajada de precios no tiene por qué significar una deflación. Es, por lo tanto, como la inflación, un proceso. Y ahí es precisamente donde reside lo más peligroso que tiene la deflación. Es difícil salir de este proceso una vez que se entra en él. Sobre este tema, para no alargarnos demasiado, puede verse en nuestro vídeo explicativo y completo que se titula ¿Qué es la deflación?